Pasamos ahora al tema de continuidad con los ejercicios. Este concepto de continuidad es fundamental en cálculo, hay que entenderlo muy bien. Vamos a dar entonces nuevamente la definición. Si recuerdas, decimos que una función es continua en un valor x igual a si se cumplen tres condiciones. La primera de ellas es que el límite de f de x cuando x tiende a exista. Segunda, que la función evaluada en a esté definida. Y la tercera, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Esas son las tres condiciones que se tienen que cumplir. Muchos autores suelen expresar estas tres propiedades en una sola, y básicamente pues sí, así es, se pueden resumir en el hecho de que una función va a ser continua en un valor x igual a si el límite de f de x cuando x tienda a a sea igual a f de a. Bien, esa es la continuidad en un valor. ¿Qué pasa con la continuidad en un intervalo? Recuerda que un intervalo pues es un conjunto de valores. Es un conjunto de puntos y analizamos aquí el punto como una entidad unidimensional, es decir, un punto sobre el eje real. Y entonces una serie de puntos o un conjunto de puntos sobre el eje real pues va a determinar un intervalo. Entonces, una función es continua en un intervalo si para cualquier punto de dicho intervalo, excepto en los extremos, esas tres condiciones. ¿Y por qué digo excepto en los extremos? Porque recuerda que en los extremos pues no hay límite. No va a haber límite por la derecha si es el extremo superior o límite por la izquierda si es el extremo inferior. Yo creo que esto pues sí te queda claro, dado que pues eres muy inteligente. Bien. Entonces podemos decir que una función es continua en su dominio, en todo su dominio, si para cualquier valor de su dominio se cumplen esas tres condiciones. Entonces, en base a esta definición vamos a resolver estos primeros problemas, estos primeros ejercicios. No va a ser necesario que los hagamos en hoja. Lo que sí te quisiera comentar es lo siguiente. Recuerda que pues va a haber conceptos, va a haber definiciones que son muy obvias, y hay otras en las cuales sí es importante hacer un análisis más profundo de la función. En este caso, por ejemplo, tenemos estas funciones, nos dicen cuenta los números en caso de haberlos en que la función f dada es discontinua. Y tenemos estos ejercicios del 1 al 6. Por ejemplo, el primero es una función polinomial. Esto va a ser muy importante aquí identificar la función, el tipo de la función, antes de empezar a pensar en la continuidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay funciones que siempre son continuas en todo su intervalo, en todo su dominio. Y unas de ellas son las funciones polinomiales. La primera es una función polinomial de tercer grado. Luego entonces esta va a ser continua en todos los reales. La segunda es una función racional impropia. Las funciones racionales son continuas en todos los valores, excepto en aquellos que hacen cero el polinomio del denominador. Si te fijas, el polinomio del denominador jamás va a ser cero en el campo de los números reales. Luego entonces, el dominio de esta función racional son todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor real que haga cero el denominador. Bien, la tercera es una función inversa. Prácticamente esta función es lo mismo que decir 1 sobre x cuadrada menos 9x más 18. Entonces, esta función va a ser continua en todos los reales, excepto en aquellos valores donde x cuadrada menos 9x más 18 se haga 0 o valga 0. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues hay que factorizar. No hay de otra. Es fácil factorizarlo. Si te fijas, si yo factorizo este polinomio, que es un polinomio de segundo grado,
No es un trinomio cuadrado perfecto, eso hay que decirlo, pero si lo factorizo quedaría como x menos 6 por x menos 3. Luego entonces valdría 0 en 6 y en 3. Entonces el dominio, porque de hecho pues el tema de continuidad se relaciona mucho con dominio, el dominio y la continuidad de esta función racional, a fin de cuentas es una función racional, o pudiéramos definirla como una función recíproca, son todos los reales excepto el 3 y el 6. Bien, la número 4. Si te fijas también es una función racional propia, entonces su dominio serán todos los números excepto aquellos que hagan 0 el denominador. Si te fijas el denominador va a valer 0 en 2, perdón, miento, disculpa. Va a valer 0 en 1 y en menos 1. Entonces el dominio son todos los reales excepto el 1 y el menos 1. Ok. Continuamos. Número 5. Fíjate cómo es una función no propiamente racional, porque recuerda que la función racional es cociente de dos funciones polinomiales. Es una función, pues, que tiene una función trigonométrica, es una función irracional, pudiéramos llamarle, porque de hecho pues, las funciones trigonométricas son tales. Y entonces, pero el hecho de que sea un cociente nos da la pista para aplicar el criterio de averiguar qué valores de x hacen ser el denominador, y esos pues no formarán parte del dominio y por lo tanto la función no será continua allí. Si yo analizo la función seno de 2x, observo que esta función va a valer 0 en varios valores porque es una función periódica. Esta función sí te la voy a explicar ahorita en la hoja, ¿verdad? Porque sí va a ser necesario que te lo explique, no lo podemos hacer con palabras y requiere un análisis un poquito más riguroso. Entonces vamos a dejarla ahorita pendiente. La 6 sí la podemos, bueno, tampoco, porque a mí me gustaría aquí que checáramos algo interesante. Entonces vamos a también dejar pendiente las 5 y las 6 para ahorita explicarlas con la hoja. Bien, pasamos a estos ejercicios de aquí que son funciones por partes. Sí, estas funciones por partes como sabes están constituidas por varias funciones, ¿sí? En ciertos valores del dominio. Para analizar la continuidad de estas funciones por partes hay que analizar si cada parte, cada función que constituye a la función por partes es continua en dicho intervalo. Mira, por ejemplo, la número 7 tiene tres partes. La primera parte es una función identidad, la segunda parte es una función cuadrado, función cuadrática, y la tercera parte es nuevamente la función identidad. Todas estas partes son continuas en todos los reales. Por lo tanto, la primera parte será continua para todos los valores menores de 0, x cuadrada de 0 a 2 y x mayor que 2. Entonces, ¿dónde probablemente se pudieran dar las discontinuidades? Se pudieran dar las discontinuidades en los extremos de los dominios parciales de la función. Entonces aquí hay que analizar precisamente esa continuidad en estos valores, donde hay cambio, donde la función pasa de una parte a otra, que vendría siendo 0 y 2, pero ahorita lo vamos a analizar. Lo mismo con las demás. Por ejemplo, estas también me gustaría que las analizáramos en hoja. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Luego dice, determina si la función f es continua en el intervalo indicado. Mira, por ejemplo, la número 3 es una función polinomial. Obviamente va a ser continua en todos los reales.
¿verdad? Esta sí es continua. Luego entonces, pues en este intervalo también. La 14 es la función recíproca. No es continua en el inciso A. ¿Por qué? Porque la función recíproca, en este caso, esta no va a ser continua en 0. Y si te fijas, el inciso A es un intervalo que prácticamente son todos los números reales. Luego entonces se incluye el 0 y pues allí no va a ser continua la función. Sin embargo, en el inciso B sí va a ser continuo porque el 0 es un extremo que no coge la función. Entonces, el inciso A no, pero el inciso B sí. La número 15 pues es la recíproca de la función raíz. La función esta es continua en todos los números mayores que 0. ¿Estás de acuerdo, verdad? No existe para los números negativos. No existe para los números negativos y obviamente no va a tampoco existir para el 0 porque entonces habría división entre 0. Entonces si yo analizo los intervalos que me está diciendo, sí va a ser continua en estos intervalos. ¿Por qué? Porque el inciso A no coge el 0, son todos los números de 0 a 4 sin cogerlo, sin coger el 0. Digo, si coge el 4. Y el inciso B pues es un intervalo de 1 a 9, no incluye el 0. Entonces en estos dos sí existe. Bien, el número 16 es una función raíz cuadrada. Esta función va a ser continua para todos los valores tales que la raíz sea un número mayor que 0. Porque sabemos que la raíz cuadrada no existe para números negativos. Esto quiere decir que debemos de resolver la desigualdad x cuadrada menos 9 mayor o igual que 0. Y eso me da como resultado, si te acuerdas, el siguiente intervalo, de menos infinito a menos 3, cogiendo el menos 3, y de 3 a infinito, cogiendo también el 3. Luego entonces el inciso A, pues no va a ser continuo aquí porque para todo este intervalo van a ser números negativos, ¿verdad? O sea, le estaría yo extrayendo raíz cuadrada a un número negativo, allí no. Sin embargo, el inciso B sí. ¿Por qué? Porque de hecho es uno de los dos intervalos semi-infinitos que constituyen el dominio de la función. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, ahora la función tangente. La función tangente de x, si tú recuerdas, es una función que pues es discontinua en muchos valores porque es una función periódica. De hecho, esta sí me gustaría que la analizáramos. Estas que son trigonométricas vamos a dejarlas ahorita para explicarlas con ¿cómo se llama? Con la hoja y va a quedar claro, porque de otro modo podríamos confundir. El 19 es una función racional, por lo tanto no sería continua en aquellos valores donde el denominador se hace 0. Si te fijas, ningún valor, bueno, el único valor que haría 0 el denominador sería el menos 2. ¿Sí? El menos 2 es el único valor, el único número que elevado al cubo me da menos 8 y entonces valdría 0 el denominador. Entonces, si te fijas, no es continua en el inciso B, porque son todos los reales y en todos los reales está incluido el menos 2. Sin embargo, el inciso A sí va a ser continua la función porque el menos 2 no está incluido en dicho intervalo y en este intervalo sí va a ser continuo. En el 20, pues es esta función recíproca. También igual, descartamos todos los valores que hagan 0 el denominador. Y los valores que hacen 0 el denominador son el menos 4 y el 4. Entonces, por ejemplo,
en este intervalo sí está incluido el menos 4, luego entonces en este intervalo no es continua, ¿sí? O sea, ya se fregó porque incluye el menos 4, y tampoco en el b porque el b incluye el 4. Bien, estos que son trigonométricos quedamos que ahorita los íbamos a analizar. Vienen esos ejercicios que también están interesantes. Estos sí requieren un análisis que tenemos que realizar con hoja. Ahorita los explicamos. Vienen estos límites trigonométricos, donde hay que utilizar el concepto del límite trigonométrico. Ahorita también lo checamos. Y vienen también otros ejemplos bastante interesantes. Bueno, entonces vamos a iniciar con los ejercicios, explicarlos. Ahorita explicamos algunos que no era necesario hacer tanto un análisis algebraico, pero bueno, vamos a empezar ahora con aquellos en los cuales sí va a ser necesario. Entonces vámonos a nuestra hoja de trabajo. Ya estamos aquí nuevamente. Vamos a sacarle punta a nuestro lápiz. Y ya está. Bueno, lo que vamos a analizar es, recuerda que vamos con el ejercicio 5. Ejercicio 5 de el capítulo 3.3. Y entonces nos decía que analizáramos esta función f de x igual a x menos 1 sobre seno de 2x. Bien, entonces esta es una función que es un poco rara porque no es una función racional propiamente. Sin embargo, hay que encontrar todos los valores que hagan la función del denominador 0. Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Yo podría pues aplicar el despeje, ¿verdad? O sea, aplicar por ejemplo la función inversa a ambos miembros, ¿verdad? Y entonces aquí me va a quedar 2x, seno inverso de 0 pues es 0 y por lo tanto x vale 0. Y nos da nada más un solo valor. Pero aquí sí quiero que recuerdes lo que yo te platiqué cuando vimos en la primera unidad las funciones trigonométricas. Esto es un resultado muy limitado. Para analizar funciones trigonométricas lo correcto es hacerlo gráficamente. Y para hacerlo gráficamente tenemos que analizar parámetros muy importantes como son la amplitud, como son la frecuencia angular y como son el ángulo de desfasamiento. En este caso, pues la amplitud no hay problema, vale 1, la frecuencia angular vale 2 y el ángulo de desfasamiento pues es 0. No hay tanto problema, 0 radianes. Tenemos que analizar la frecuencia angular. Recuerda que la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia natural. Luego entonces la frecuencia natural es la frecuencia angular entre 2pi. Esto significa que la frecuencia natural es 1 sobre pi y por lo tanto el periodo vale el periodo que viene siendo el inverso de la frecuencia natural, pues va a ser pi. ¿Qué es la frecuencia natural? Pues es el tiempo en el cual la función hace una oscilación completa. Las unidades, bueno, desde el punto de vista de la física serían hertz o segundos a la menos 1, pero eso es desde el punto de vista de la física. Y el periodo es el tiempo, aquí la frecuencia angular son hertz o segundos a la menos 1. Y el periodo, desde el punto de vista de la física, serían segundos, que sería el tiempo en el cual realiza una oscilación completa. Esto nos sirve para que construyamos la gráfica de la función seno de 2x. La amplitud vale 1. Y esto sí es importante. Aquí ponemos pi, 2pi, 3pi, menos 2pi. ¿Vale? Y entonces estamos diciendo que el periodo, que es el tiempo en el cual se realiza una oscilación completa, es pi. Entonces si te fijas, la función seno
significa que en pi medios hace media oscilación. Entonces aquí tenemos pi medios, hay 3 pi medios, hay 5 pi medios, 7 pi medios y así. Y entonces en esto hace media oscilación, en pi hace una oscilación completa, aquí hace media oscilación completa, media oscilación completa. Ahí está. Obviamente pues lo estoy haciendo a mano, ¿verdad? ¿Vale? Y aparte pues bueno, es un poquito incómodo porque estoy aquí como que torcido. Ahí está. Fíjate una cosa, esta función hace una oscilación completa en pi, es mucho más rápida que la de seno de pi, porque la de seno de pi hace una oscilación completa en 2pi. Entonces esta es mucho más rápida, es 2 veces más rápida. Las ondas están comprimidas a la mitad, cada onda senoidal, cada ciclo. Bien. Pero a lo que a nosotros nos interesa son estos valores. Si tú recuerdas, yo me acuerdo muy bien desde la secundaria, ¿verdad? Mi profe de física de la secundaria me decía que estos puntos se llaman nodos. Son los puntos donde la onda senoidal intersecta a la línea de equilibrio. Y estos nodos son importantísimos porque son los valores donde la función senoidal vale 0. Y esos son los que a mí me interesan. Y si te fijas son infinitos. ¿Vale? Son infinitos. Porque esta es una función periódica. Bien, pero si te fijas, todos estos puntos que son infinitos tienen una relación muy importante que viene siendo que son múltiplos de pi medios. Aquí tenemos pi medios, pi, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, 6 pi medios. Claro que 6 pi medios va a ser 3 pi, 4 pi medios va a ser pi, etcétera, ¿no? Perdón, 2 pi, 2 pi sobre 2 pi medios pues va a ser pi. Pero todos ellos son múltiplos de pi medios. ¿Sí? Pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, 6 pi medios. Entonces esto quiere decir que todos los valores donde esta función vale 0 son aquellos que son múltiplos de pi medios. Pero no solamente son los positivos, también son los negativos. Entonces aquí sería así. ¿Quién es n? N es un número que vale 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Entonces, esta función vale 0 para todos los múltiplos de pi medios, positivos y negativos. Hay incluso algunos autores que lo podrían poner así. N es 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, etc. Es exactamente lo mismo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Bien. Entonces, ¿en qué funciones no va a ser continua esta función? Pues no va a ser continua en los valores que hagan 0 el denominador. Y los valores que hacen 0 el denominador son todos estos. ¿Sí? Este es punto y coma, no voy a sacar que es una J. Punto y coma. Entonces la función es continua en todos los números, excepto en todos estos, que también son infinitos. Vaya, eso hay que decirlo. Entonces yo creo que sí te ha quedado claro, ¿verdad? Bien. Vamos a analizar el número 6. Y el ejercicio 6 es f de x igual a tangente de x sobre x más 3. Bueno, esta es una función que también es un cociente, no es propiamente una función racional, por lo tanto pues no podemos contentarnos solamente con el hecho de que encontremos los valores que hacen 0 el denominador. También hay que analizar ahora el numerador, porque el numerador pues es una función tangente y tenemos que tener en cuenta que la función tangente es una función discontinua, mientras que la función seno y coseno es una función continua. Ojo, aquí, en esta, la función seno de 2x es continua en todos los reales, pero esta
no puede ser continua en los valores que hacen 0 el seno de 2x. ¿Sí? Pero por sí solita, seno de 2x es continua en todos los reales. La función seno, coseno y coseno son siempre continuas. Claro, seno de x, coseno de x. Si es seno de otra cosa, coseno de otra cosa, es decir, que estamos aplicando una función compuesta, pues ahí sí tenemos que analizar la función que está dentro del seno. Ojo, pero lo que está dentro de aquí del seno pues es 2x, esto es siempre continuo, es una función polinomial, ¿vale? Y la función tangente está así de cajón, va a haber puntos donde haya discontinuidad. Entonces, aquí pega por los dos lados. ¿A qué me refiero que pega por los dos lados? Bueno, que primero que nada hay que descartar el menos 3, porque el menos 3 hace 0 el denominador, pero también hay que analizar la función tangente. Si yo hago la gráfica de la función tangente, ¿verdad? Yo sé que esta función no es continua en ...90 grados, que viene siendo pi medios. De hecho tiene este comportamiento, la función tangente, más o menos. ¿Sí? Pero es una función periódica, por lo tanto esto se vuelve a repetir. Entonces acá sería tres pi medios. 3 pi medios son 270 grados. Y en 270 grados también la función no existe. ¿Sí? Acuérdate que en 90, 180, 270. En 270 tampoco existe la función. Y la gráfica sería así. Nuevamente. ¿Sí? Y se vuelve a repetir. Voy a marcar bien los ejes. Estos son los ejes. Esas son las asíntotas. Tiene un comportamiento asintótico. Y el patrón se vuelve a repetir. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. La función tangente no es continua ¿en dónde? En múltiplos impares de pi medios. Ojo, múltiplos impares de pi medios. Aquí es pi medios, 3 pi medios. Acá, aquí a lo mejor esta nachita, está como una nachita aquí, me quedó muy chata. Acá está la otra asíntota, y la otra asíntota va a ser en 5 pi medios. Entonces, si te fijas, son múltiplos impares de pi medios. Por lo tanto, los múltiplos impares los podemos definir así. 2n-1 por pi medios con, aquí lo voy a poner abajito, porque ya no me va a caber, ¿vale? Punto y coma, n igual a... a ver, vamos a ver. Múltiplos impares, sí. Sí, 1, 2, 3, hasta infinito. Si te fijas, con n igual a 1, pues me va a dar pi medios. Con 2 me va a dar 3 pi medios. Con 3, 5 pi medios. Pero recuerda que también son los positivos y negativos. Entonces, la función tangente de x no es continua en múltiplos impares de pi medios, tanto positivos como negativos. Entonces, el dominio de esta función, como es el cociente de dos funciones que son discontinuas en ciertos valores, va a ser discontinua en la unión de estas discontinuidades. Por lo tanto, ¿por qué digo la unión? Porque pues está constituida por ellas dos, ¿verdad? Pues es una unión. Entonces, el dominio de esta función cociente serían todos los números excepto el menos 3 y los múltiplos
impares de pi medios, tanto positivos como negativos. Entonces, fíjate cómo en este ejercicio tuvimos que analizar por separado las partes que constituyen a esta función, y va a ser la unión de esos dominios en los cuales no existiría, no sería continua dicha función. Vamos a analizar ahora otro. Pasamos ahora a las funciones por partes. Yo sé que estas te encantan. Y a mí me gustaría... pues bueno, vamos a hacer... ¿cuál haríamos? Vamos a hacer la 8. ¿Sí? Vamos a hacer el 8, tú vas a hacer los otros. Yo te pido aquí que te pongas a estudiar para que preguntes tus dudas, pero vamos a hacer la 8. Recuerda que ya quedamos, jóvenes, que pues tienes que estudiar en casa para que me preguntes qué dudas o qué ejercicios te gustaría que hiciéramos. Entonces en este caso vamos a hacer el número 8, que dice así: es una función por partes, donde vamos a ponerle aquí ejercicio 8 y tenemos f de x y es valor absoluto de x sobre x, y aquí es 1, y nos dice es esta si x es diferente de 0, y es esta si x vale 0. Bien, ¿cómo vamos a analizar la función? Si te fijas, son dos partes. Sí, son dos partes. La primera parte es esta función. Vamos a llamarle f1 de x. ¿Por qué? Porque es la primera parte. Entonces, esta es así, ¿verdad? La voy a graficar. A veces es importante graficarla. Y para graficarla, pues recuerda que las funciones valor absoluto conviene definirlas como funciones por partes. Entonces, aquí va a haber dos situaciones. Acuérdate que como es una función valor absoluto, yo sé que la función valor absoluto tiene un comportamiento para los negativos y para los positivos. Entonces, si x es menor que 0, ¿verdad? Acuérdate que la definición de valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Por lo tanto, en este intervalo va a ser menos x sobre x, ¿verdad? Fíjate cómo estoy aplicando la definición de la función valor absoluto. Y en esta pues estamos por acá, entonces el valor absoluto de x va a ser x y aquí nos va a quedar sobre x. Va a quedar así. Luego entonces la función valor absoluto esta función nos va a quedar así. Menos 1 y aquí nos va a quedar 1. Obviamente menos 1 si x es menor que 0. Y aquí nos va a quedar si x es mayor o igual que 0. Pero aquí, ojo en algo que quisiera yo comentarte. Ojo. Si te fijas, la función valor absoluto sí puede coger el 0. La función valor absoluto sí puede coger el 0. Pero esta función por definición no puede coger el 0. Porque en el 0 habría división entre 0. Entonces aquí sí tenemos que descartar el 0. Fíjate nada más que curioso, fíjate cómo hay que estar al pendiente en todo. Por definición, la función valor absoluto sí existe en 0, pero esta ya no va a existir en 0. Aquí sí hay que descartarlo porque pues no está definida la división en ese valor. Entonces aquí sería así. ¿Vale? Y entonces pues ya con esto puedo hacer la gráfica de la función. Muchas veces el tema de continuidad se puede resolver muy fácil con medio de las gráficas.
Entonces, por ejemplo, si yo grafico esta función, sé que para los números menores de 0 va a ser así, sin coger el 0, y va a ser así, sin coger el 0. Fíjate cómo estoy haciendo la gráfica de esta función, que es la primera parte. La segunda parte es una función constante, la cual prácticamente nada más va a ser un punto. Si te fijas, esto es un punto, viene siendo el 0,1, ¿sí? Es el 0,1, sí, porque aquí te dice por default x igual a 0, función igual a 1. Entonces el punto 0,1 es este. Es este. ¿Sí? Es este. Entonces vamos a ver. ¿Es continua la función? Vamos a analizar aquí las partes. Esta primera parte, que aquí está, ¿qué nos dice? Que es continua en todos excepto en el 0. Si te fijas, aquí sí tuvimos que descartar el 0. ¿Vale? Y esta pues sí existe en 0. Por lo tanto, en todos los valores, en todos los números reales, va a existir la función excepto en el 0, porque lo estamos descartando. Esa sería una forma de responder el ejercicio. Otra forma puede ser gráficamente. Aquí tenemos la gráfica y podemos ver que en 0 pues hay un salto de discontinuidad. Así se le llama, ¿verdad? Salto de discontinuidad. Hay un brinco que tengo que yo realizar para continuar con la gráfica de la función. Esa sería una forma gráfica. Pero una forma un poco más matemática es darme cuenta que en 0 es el punto crítico donde tengo que analizar todo. Luego entonces allí tengo que analizar el límite, ¿vale? Y entonces para analizar el límite tengo que analizarlo por la derecha y por la izquierda. Entonces el límite de la función en 0 por la derecha vale 1, ¿verdad? Porque yo me aproximo a 0 por la derecha y me voy acercando a 1. Entonces esto vale 1. Y por la izquierda me voy aproximando al menos 1. Fíjate. Luego entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. ¿Y por qué no existe? Porque es diferente el límite por la derecha al límite por la izquierda. ¿Qué significa esto? Que ya no se está cumpliendo una de las condiciones de continuidad, que es que el límite exista. Luego entonces la función no va a ser continua en 0, aun cuando la función evaluada en 0 sí exista. Pero el hecho de que el límite no exista, eso significa que no es continua en x igual a 0. Y ese sería el resultado. Muy bien. Recuerda que todo este material lo vamos a compartir por Facebook. Vamos a continuar con otro ejercicio. Y a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio 12. El ejercicio 12 es f de x igual a 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Si te fijas, es una función que pues es una función cociente. De hecho, esto está muy relacionado con las funciones hiperbólicas, pero no nos vamos a meter ahorita con eso. Como es un cociente, la idea es encontrar los valores que hacen 0 el denominador, y ya sabemos que esos pues no formarán parte del dominio de la función y tampoco habrá continuidad allí. Acuérdate que pues el tema de continuidad y de dominio pues están muy relacionados, ¿no? Bueno, hay que resolver esta ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Pues muy fácil. Tenemos que hacer esto, ¿sí?
una vez que hacemos esto, lo que podríamos hacer sería, una forma sería aplicar, por ejemplo, logaritmo natural a ambos miembros. ¿Sí? Y entonces esto me va a quedar x igual a menos x. Y entonces lo que podemos hacer sería, pues, regresarnos un poquito a lo que tenemos antes, es decir, hacer esto. Y entonces aquí nos va a quedar así. Y entonces aquí nos va a quedar así. Es decir, en 0 no es continua la función, en todos los demás sí. Y efectivamente, ¿por qué? Porque esta función en x igual a 0, si te fijas, sería 1 menos 1. Entonces pues ya, se va a cancelar. Entonces no es continua, es continua en todos los números diferentes de 0. De hecho, pues esto viene siendo el dominio. Bien. Vamos a analizar, por ejemplo, a ver, mira, por ejemplo, tenemos, vamos a analizar la 21 y la 22. Sí. La 21 dice así: es f de x igual a x sobre 2 más secante de x. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues ya lo sabemos, hay que encontrar los valores, en este caso que hagan 0 el denominador, ¿verdad? Y entonces pues empezamos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues yo creo que ya viste que tenemos que hacer esto. Ahora, pues bueno, yo no estoy acostumbrado a trabajar con función secante, pero sí sé que la secante es el inverso del coseno. Y entonces haremos esto, ¿verdad? Y luego lo que hacemos, bueno, pues hacemos un cambio cruzado. Y nos va a quedar así, ¿verdad? Y luego lo que hacemos, pues es aplicar coseno inverso a ambos miembros. Y entonces aquí nos va a quedar x igual a coseno inverso de menos 1/2. En este valor es donde va a haber división entre 0 y por lo tanto no sería continua ahí la función. En todos los demás sí, porque de hecho el numerador pues es una función identidad, es una función polinomial que siempre va a existir. Bien, vamos a pasar ahora a estos ejercicios que están bien padriulis, te van a encantar. Son los ejercicios del 21 al 28, están mega chidos. O sea, ¿qué te digo, no? ¿Qué te puedo decir? Y vaya, como tú eres bien inquieto, ¿verdad? Bien inquieto, inquieta, eres pues la juventud, ¿verdad? La juventud es inquieta. Pues te va a encantar esto. Fíjate bien lo que dice. Encuentra los valores de m y n de tal manera que la función sea continua. Vamos a hacer el 28 como que nos está guiñando, así como que nos está diciendo, hey, aquí estoy. Y pues bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer el 28. Vamos a sacarle un poquitín de punta al lápiz. Y nos dice así, mira. Ejercicio 28. Y tenemos f de x igual a, es una función por partes, son 3 partes. Mx menos n, si x es menor que 1,
Luego esto es una función lineal, yo creo que sí te queda claro, es una función lineal pendiente ordenada al origen. Luego tenemos una función constante y esta es nada más para un valor, o sea que esto es un punto, prácticamente es el punto 1,5. Y luego tenemos una función lineal para valores mayores que 1. Ahí está. Entonces fíjate, esta función tiene tres partes. La parte 1 es una función lineal, segunda parte función constante, tercera parte función lineal. Ahora, ¿dónde probablemente se van a dar los cambios? Aquí quiero que me lo entiendas muy bien. Las funciones por partes, insisto, lo voy a volver a explicar. Hay que analizar cada parte y en cada uno de sus intervalos. Esta parte es una función lineal. Las funciones lineales son siempre continuas porque son funciones polinomiales de primer grado. Las funciones constantes siempre son continuas porque son funciones polinomiales de grado 0. Esta es una función lineal, luego entonces también siempre va a ser continua. Entonces, ¿esta es continua aquí? Sí, aun cuando no conozca la pendiente ni la ordenada al origen. ¿Esta va a ser continua aquí? Claro. ¿Esta va a ser continua aquí? También, aun cuando no conozca el valor de la pendiente ni de la ordenada al origen. ¿Vale? Entonces, ¿en dónde pudiera probablemente existir la discontinuidad? En los cambios. ¿Dónde se da el cambio? En 1. En 1, en x igual a 1 es donde se da el cambio. Allí tengo que analizar la continuidad. ¿Se entendió? Bien. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo analizo la continuidad? Muy fácil. Tengo que ver si el límite existe. Y decir que el límite existe es averiguar si el límite por la izquierda existe, si el límite por la derecha existe también. ¿Vale? Y también tengo que analizar cuánto vale la función allí. Tengo que ver estas características. Bien. ¿Quién es la función por la izquierda? Fíjate cómo lo voy a hacer. El límite por la izquierda de f de x, pues por la izquierda tengo esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, pues aquí sí puedo hacer la sustitución directa y me va a quedar menos m menos n. Bien, ahora voy por acá. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de... ¿Quién es por la derecha de 1? De f de x, es esto. 2mx más n. Hago la sustitución directa y me va a quedar 2m más n. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? 5. Muy fácil. Bien. ¿Qué sucede? Sucede ahora que para que la función sea continua, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x debe de ser igual al límite por la derecha de f de x. ¿Quién es por la izquierda? Por la izquierda de 1 me dio esto. Menos m menos n. Y entonces eso debe de ser igual al límite por la derecha que me dio 2m más n. Y si te fijas, esto es una ecuación con dos incógnitas, la cual me quedaría así. Me va a quedar 3m más 2n igual a 0. Tengo esta ecuación. ¿Vale? Tengo esa ecuación. ¿Sí? Ahora, yo no puedo resolverla. Aquí lo que estoy planteando es
que el límite por la derecha y por la izquierda tienen que ser iguales. Y llego a esta ecuación. Pero también sé que el límite debe de ser igual así a la función. Y entonces aquí voy a plantear otras ecuaciones. ¿Por qué? Porque esto implica, incluso esto mismo, de hecho te voy a comentar que pudiéramos también resolverlo de esta forma. Si esto es verdad, significa que el límite por la izquierda tiene que ser igual a esto, y el límite por la derecha de la función tiene que ser igual a la función evaluada en 1. ¿Sale? A ver, aquí estoy viendo un detalle que se me pasó. Mira, si te fijas aquí al hacer la sustitución directa, esta sustitución me debe de dar aquí m, no menos m. ¿Por qué le puse menos m? Porque, mira, no te miento, estoy aquí todo torcido. Es un poquito incómodo la posición en la que estoy. Y por eso es que a veces se me cuatrapea, se va el relajo. Pero fíjate, es 1 por la izquierda, entonces aquí en realidad este no es negativo. Aquí debe de ser más. ¿Sí lo ves, verdad? Se me fue este signo negativo. ¿Por qué no me dices, Bueno, es un detallito nada más, entonces vamos a cambiar. Si nos venimos para acá, cambiamos. Aquí va a ser positivo. Aquí va a ser positivo, déjame poner estas cosas aquí así. Aquí va a ser positivo. Este va a ser positivo. Y entonces tenemos estas ecuaciones. Ahora habíamos dicho que si planteábamos esto, con estas dos ecuaciones, con esta ecuación, aquí va a quedar otra cosa. Aquí vamos a... Bueno, voy a borrar de nuevo esto de aquí. Aquí va a quedar m, no va a quedar aquí 3, va a quedar m. M más 2n igual a 0. Por lo tanto, si hay que decir aquí que m va a ser igual a menos 2n. Tenemos esta ecuación. Ahora, vamos a plantear las de los límites. Si esta yo la planteo, me va a quedar por la izquierda que era m menos n igual a la función evaluada en 1 que es 5. La función evaluada en 1 que es 5. Acá está. Luego, este es por la... No. Este es por la izquierda. Por la izquierda era m menos n. Y entonces debe de ser igual a la función evaluada en 1 que es 5. Luego, esta de aquí, por la derecha es 2m más n. Esta sí está bien. 2m más n igual a 5. Bien. Si yo de aquí despejo a la m me va a dar de por la izquierda, me va a dar m igual a 5 más n. Y si te fijas, ya acá ya había despejado yo a m y me dio menos 2n. Entonces, si esta la sustituyo yo aquí, me va a quedar menos 2n igual a 5 más n. Y yo puedo encontrar entonces de aquí el valor de n
porque n sería menos 3n igual a 5 y luego entonces n vale menos 5 tercios. Con esto encontraría el valor de n. Con esto encontraría el valor de n. ¿Vale? ¿Cómo encontraría el valor de m? Sustituyendo acá. Y entonces m sería menos 2 por menos 5 tercios y me va a dar 10 tercios. Entonces ya tengo el valor de m y el valor de n. Si te fijas, yo soy capaz de plantear tres ecuaciones. Incluso aquí tengo esta tercera, que es 2n más n igual a 5. Como ya encontré los valores de m y de n, tengo que ver que esos valores satisfagan esa tercera. No puedo tampoco pasarlo por alto. Entonces, si yo lo sustituyo, mira, sería 20 tercios menos 5 tercios me da 15 tercios. Y 15 tercios es 5, que es el valor de esta ecuación. Entonces todo está bien. Ya encontré entonces a m y a n. Y entonces de esta forma ya puedo decir que, lo voy a poner acá, la función va a ser mx menos n. Sustituyo nomás los valores. 10 tercios de x menos con el menos se va a hacer más, porque recuerda que la n es menos 5 tercios, entonces va a ser más. Y esto va a ser para valores menores de 1. Menores de 1. Aquí voy a poner esta rayita para separar. ¿Vale? Luego, 5 para x valores, para x igual a 1. Y luego va a ser 2mx más n, o sea, 20. Va a ser 20 tercios de x más n, o sea, menos 5 tercios para x mayores que 0. Mayores que 1. Ahí, dale con el 0. Sí, todo fue por esta cuestión, pero mire, estoy todo torcido. Y aquí se me fue este menos, o sea, pareciera como por lo torcido, pareciera que pienso que es el menos 1, ¿verdad? Pero era 1. Bien, este sería el resultado entonces. Es este. Fíjate cómo encontramos los valores de m y de n. ¿Para qué? Para que no hubiera cambio. Prácticamente lo que estamos haciendo es encontrando los valores de la pendiente y de la ordenada al origen correctos, de tal manera que estos dos pedazos se embonen perfectamente bien. ¿Sí? Es como si estuviera m y m puede tomar cualquier valor. Entonces estas dos funciones que son rectas pueden estar movidas. La idea es encontrar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen convenientes para que ambas partes embonen en el punto 1,5. De eso se trata. Y entonces por eso es que hay que plantear estas ecuaciones. Bueno, yo espero que sí te haya quedado claro, sobre todo por este detallito que se nos pasó acá. Espero que lo veas. Es un detalle pues bueno que pues a veces pasa, sobre todo porque te digo estoy en una posición muy incómoda. Pero bueno, eso nos hace un poquito aprender y nos hace un poquito divertirnos, ¿no? Buscando en dónde nos equivocamos. Este ejercicio está muy interesante, te lo voy a compartir. Yo espero que el procedimiento que te acabo de enseñar, pues lo trates de aplicar en los ejercicios parecidos que están allí en el libro. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a ver estos últimos ejercicios. Dice, utiliza el teorema 3.3.3 para encontrar el límite dado. ¿Sí? Son estos límites. Vamos al teorema 3.3.3, que es el que tenemos aquí. Dice el límite de una función compuesta, o el límite de una función, ¿verdad? Tú nos dice límite cuando x tiende a de g de x es igual a L y f es continua en L, entonces este límite es igual a este de aquí. Vamos a tratar de analizar un poquito este teorema. Aquí está nuestra hipótesis, esta es nuestra tesis. Y entonces en la tesis básicamente nos dice que el límite se mete dentro de la función que está
dentro de la función exterior. ¿Sí? Bien. Entonces vámonos al ejercicio, a los ejercicios. Aquí está. Y pues a mí me gustaría que hiciéramos el 38. ¿Por qué el 38? Bueno, porque si tú te fijas, esta función está compuesta por la función tangente, la cual presenta discontinuidades en múltiplos impares de pi medios, positivos y negativos, y aparte la función que está dentro de la tangente, pues también presenta discontinuidad en cero, ¿verdad? Presenta discontinuidad en cero, aun cuando, pues bueno, por esta cuestión de que el límite es en cero, pues lo vamos a descartar. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Vámonos a la hoja para que lo empecemos a analizar. Bueno, ya andamos aquí. Estamos aquí, vamos a ver. Quedamos que va a ser el ejercicio 38. Ejercicio 38. Y nos dice el límite cuando t tiende a 0 de la tangente de pi t sobre t cuadrada más 3t. ¿Vale? Bien. Si yo aplico el teorema 3.3.3, que es el límite de una composición de funciones, eso nos diría que sería de esta forma. Meto el límite dentro de la función exterior y va a quedar así. ¿Sale? Bien. Continúo. ¿Qué pasa aquí? Si yo hago la sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0. Es una forma indeterminada. Eso ya lo hemos comentado. Y entonces yo tendría que buscar una alternativa de solución. ¿Qué alternativa puedo encontrar? Bueno, pues si observo, yo puedo factorizar el denominador. Y entonces esto me va a quedar así. Aquí esté. ¿Verdad? Me va a quedar así. Y la pregunta es, ¿puedo yo hacer esto? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque t nunca va a valer 0. Esto no lo puedo hacer cuando t vale 0. Cuando valga cualquier otra cosa, sí. Pero el hecho de que el límite sea en 0 significa que t nunca va a valer 0. Luego entonces sí puedo hacerlo. Y entonces esto me va a quedar tangente del límite cuando t tiende a 0 de pi sobre t más 3. ¿Vale? Y entonces esto va a ser tangente. Aquí ya hago la sustitución directa y me va a quedar pi tercios. Y entonces va a ser la tangente de pi tercios. La tangente de pi tercios, pues lo puedo dejar ya así indicado, ya no es necesario que yo lo evalúe. Entonces lo que podríamos hacer sería, si nosotros hacemos, pues evaluarla en forma de cantidad irracional. Racional es una cantidad racional, pero mi calculadora no da valores de raíces, o sea, como resultados. Sin embargo, va a ser una cantidad irracional, pero no vamos a sacarla. Pi tercios. Y nos va a dar 1.7320 aproximadamente. Es un número irracional. Entonces aquí lo que vemos es pues esto, ¿no? Son los teoremas de límites. Metemos el límite de una función compuesta, implica meter el límite de la función que viene siendo la variable de la otra función y evaluarlo, hacer las operaciones correspondientes. Vamos a hacer otro para prácticamente con esto.
Por ejemplo, el 36. Nos dice límite cuando x tiende a medios de 1 más el coseno del coseno de x. ¿Sale? ¿Sale? Este ejercicio. ¿No? Si yo aplico ese teorema, me va a quedar así. Bueno, ya no sería necesario poner aquí paréntesis. Ya sería límite cuando x tiende a pi medios de 1 más límite cuando x tiende a pi medios del coseno del coseno de x. Poquito amontonado allí, perdón. Luego, este límite, si te fijas, lo evaluamos mediante un teorema. Ese límite de una constante, pues va a ser la constante, o sea 1. Luego aquí propiamente sí aplicamos el teorema de composición de funciones, porque sería el coseno del límite cuando x tiende a pi medios del coseno de x. ¿Verdad? Si te das cuenta, aquí tenemos función coseno del coseno. Es una función compuesta, entonces aplicamos el teorema, nos queda así. Y entonces esto va a ser así. Aquí ya hago la sustitución directa. ¿Verdad? Ya hago la sustitución directa. Queda esto. Y entonces va a ser... Bueno, ya no me va a caber. Déjame hacerlo, ponerlo acá abajo. Es que te digo que estoy en una posición un poquito incómoda. Es el problema de no tener pizarrón. Y entonces esto es 1 más coseno. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? Bueno, pues si tú recuerdas, el coseno de pi medios es 1. ¿Sí? Acuérdate que la función coseno pues es así. No miento, vale 0. Vale 0. El coseno de pi medios vale 0, disculpa. Entonces va a quedar así. Y luego entonces esto va a quedar coseno de 0 es 1. Esto ni siquiera es nada que ver, ¿eh? El coseno de pi medios vale 1, entonces va a quedar 1 más coseno de 0, el coseno de 0 es 1, entonces 1 más 1 es 2. Y este sería el valor de ese límite. Bueno, entonces estos límites de aquí los vamos a comprobar con... los vamos a hacer con matemática. Recuerda que los podemos hacer con Excel. Ya te lo había comentado yo que con Excel podemos hacerlo, nada más que le damos valores por la izquierda, por la derecha, cercanos a donde quiero yo contar el límite, y es una forma de comprobarlos también. Yo te voy a invitar a que lo hagas. Ahorita voy a procurar pues que esto lo hagamos con matemática para que pues podamos ya reafirmar un poquito más este tema con herramientas computacionales. Recuerda que las herramientas computacionales son solamente para estudio, no para aprender matemáticas. ¿Vale? Bien, ese sería este ejercicio. Bien, continuamos. Bueno, ya estamos aquí en matemática. Vamos a aumentar de tamaño la pantalla. Vamos a comenzar con comentario. Vamos a hacer del capítulo 3.3 el ejercicio 5, que era ver en qué valores será continua la función. Para ello vamos a graficarla. ¿Sí? Vamos a poner la función que es x menos 1 sobre
sobre el seno de 2x. Aquí le ponemos coma y luego le ponemos el intervalo. Vamos a pedirle que lo grafique, por ejemplo, de menos 5 a 5. Luego aquí vamos a ponerle Access Origin. Y que lo ponga en 0, 0. Bien. Vamos a ver. Aquí me faltó la variable es x. Y evaluamos. Aquí está. Bueno, ¿qué pasa? Si te acuerdas, habíamos comentado que esta función no era continua en 0. Fíjate cómo en 0, pues de hecho tenemos una asíntota vertical, ni tampoco en múltiplos impares de pi medios, tanto positivos como negativos, o sea que no va a haber asíntota en pi medios. Pi medios viene siendo 1.57, aquí está, 3 pi medios, 5 pi medios positivos, tanto positivos como negativos. Es decir, es discontinua en todos los múltiplos impares de pi medios, positivos y negativos, y en 0. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer la otra. Para ello voy a copiar ya nada más esto para que sea más rápido. Y ahora voy a poner comentario, es el 6. Este es el ejercicio 6 del mismo capítulo. Ok. Pegamos y la función es tangente de x sobre x más 3. También vamos a pedirle que nos lo trace en este intervalo. Si te acuerdas, nuestro resultado había sido nada más el menos 3. No, perdón. El menos 3 y también múltiplos impares positivos y negativos de pi medios, porque ahí tampoco va a existir la función tangente. Bueno, vamos a evaluarla. Y efectivamente, fíjate cómo el menos 3, o sea, tenemos asíntotas verticales en múltiplos impares de pi medios positivos y negativos más, o sea, con el menos 3. Aquí está, ¿verdad? Incluso aquí podemos aumentar el dominio de la gráfica. Y bueno, aquí lo vemos, son todas parejitas, múltiplos de pi medios positivos, negativos y aparte el menos 3. Aquí está. Bien, vamos a hacer ahora el de la función por partes. ¿Sí? La función por partes. Vamos entonces a definir ahora la función por partes. La función por partes, mira, una forma de hacerlo es de la siguiente manera. Voy a poner f, defino la variable x, le pongo un guión bajo indicando que pues es una función por partes, luego le pongo el igual y defino la función piecewise, o sea, función por pedazos. Y bueno, a ver, vamos a colocarnos aquí a ver si aparece la pestañita. No aparece. Bueno, mira, como son varias partes, abrimos este corchete, como ya sabes, y cada parte tiene que estar entre llaves, y al final debe de haber una llave
que encierre a todas las funciones por partes. ¿Sí? Entonces, pues vamos a abrir doble llave. La primera es porque deben encerrar a todas, y la más a la derecha pues va a ser correspondiente a la primera parte, y la primera parte era valor absoluto de x, y le vamos a poner aquí coma, y luego pues la variable para la cual es que era pues x diferente de 0, pero aquí no lo vamos a definir mejor como valor absoluto. Para que no haya problema voy a poner cómo era la función por partes sin el valor absoluto. ¿Vale? Entonces aquí era menos 1 y la variable era x menor que 0. Aquí va una coma. X menor que 0. Y esa es la primera parte. Luego cerramos con llave. La siguiente parte es 1. Entonces abrimos 1, si x es igual a 0. Cerramos. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte era 1 si x era mayor que 0. Cerramos la llave, volvemos a cerrar, y ya al final cerramos la definición de la piecewise. Ok, y vamos a ponerle punto y coma. ¿Por qué? Porque no quiero que haga nada, simple y sencillamente que la lea, la determine, y ahora sí voy a pedirle que la grafique, a f de x. Aquí ya no le pongo el guión bajo. El guión bajo solamente es para definir cuando son varias partes. Entonces que me grafique f de x, y como ahora voy a poner un intervalo entre llaves, la variable es x y le voy a pedir que lo haga de menos 5 a 5. Ahí está. A ver, vamos a ver. Y bueno, aquí está, mira, a lo mejor no aparece el punto blanco, porque ese sí no lo pone matemática, hay que decirlo. Pero bueno, esa sería la gráfica. Podemos ver que no es continua, porque hay un salto de discontinuidad, ¿no? El salto de discontinuidad que comentábamos, que habíamos analizado anteriormente. Entonces aquí se da esa situación. Bien, vamos a hacer la siguiente. La siguiente era esta función. Vamos a ponerle plot, aquí sí ya todo. ¿Por qué? Porque no es una función por partes. Y era esta, 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Así. Menos aquí. Y luego, coma, llaves. La variable es x y la vamos a poner, por ejemplo, de menos 5 a 5. Y luego vamos a ponerle aquí, coma, el access origin en 0, 0. Y ya es todo, ¿no? Y aquí podemos ver efectivamente que la función es discontinua en 0. En 0 hay una discontinuidad. De hecho, es una discontinuidad infinita. Bien, vamos a continuar con la otra, que era esta función. Lo voy a copiar esto. La función era x
sobre 2 más secante de x, ¿vale? Y si te acuerdas, habíamos dicho que el dominio eran todos los reales excepto el coseno inverso de menos un medio, que obviamente pues seguramente va a ser un número irracional. Vamos a ver. Bueno, de hecho son muchos, mira. ¿Sí? Son muchos. ¿Por qué? Porque son muchos valores en los cuales el coseno es de menos un medio. Entonces sí, aquí son varios, ¿verdad? Y el otro ejercicio era también la función por partes. Vamos a dibujarla. Voy a copiar esto. Ahorita si gustas te explico porque aquí son varios. Es una función por partes y ya nada más voy a poner el resultado al cual llegamos, que era 10 tercios de x más 5 tercios. Bueno, es que no me gustan estas líneas. Yo creo que lo mejor es que sea así, ¿no? Se ve mejor que esta cosa fea. Más 5 tercios. 5 tercios. Ok, esto era para x menor que 1. Y luego la otra era 5 si x valía 1. Y la otra era 20 tercios de x. 20 tercios de x menos tercios. Para x mayor que 1. Y también vamos a pedir que la grafique de menos 5 a 5. Bien, y si te fijas aquí está, efectivamente logramos hacer que estas dos funciones lineales embonen en x igual a 1. Mira, aquí está x igual a 1. Logramos encontrar las pendientes y las ordenadas al origen de esas dos funciones para que lograra haber continuidad. Aquí está. Bien. Luego, pues vamos a sacar este límite. Y para ello, pues nada más graficamos. Bueno, ya no es una función por partes, ya son funciones de estas. Era una función tangente de t sobre t cuadrada más 3t. Y entonces era tangente de eso. Tangente de todo eso. Y la idea era analizar el límite en cero. Entonces, pues sí lo podemos hacer en este intervalo, pero le voy a dar un zoom para que veamos cuál es el comportamiento en cero, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no le cambiamos el nombre de la variable. Y aquí está. En cero, si te fijas, nos había dado aproximadamente es que aquí me faltó pi. Aquí me faltó pi. Ahora sí. Bien, aquí está. Entonces en cero le voy a poner un zoom todavía más. Aquí está. Si te fijas en cero, efectivamente la función vale más o menos 1.732, que era el valor del límite que hicimos.
Acuérdate que esto lo hicimos mediante límites de funciones compuestas. Y finalmente fue 1 más coseno del coseno de x. Y la idea era analizar el límite en pi medios, que es 1.57 más o menos. Entonces 1.57 lo podemos analizar bien si lo hacemos, por ejemplo, de menos 1 a 2. ¿Vale? El límite nos había dado 2, entonces vamos a verlo. Entonces 1.57 es por aquí y efectivamente, ¿verdad? Aproximadamente viene siendo 2. Bueno, no aproximadamente, aquí sí da exactamente 2 en 1.57. De hecho, si tú gustas, pues lo puedes poner así. Acuérdate que es 1.57 y más decimales, creo que 29. Pero mira, efectivamente, ¿verdad? Tiende a ser 2. Muy bien, entonces aquí estamos comprobando límites mediante matemática de forma gráfica, pero acuérdate que también lo podemos hacer de forma numérica mediante el uso del Excel. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. En el siguiente video te explico